Las zapatillas para correr todavía estaban calientes cuando la encontraron, en un pueblo donde el crimen más emocionante solía ser que unos adolescentes pintaran con aerosol la torre de agua. Este detalle perseguiría a todos los que lo escucharan durante los siguientes 22 años. Había algo que no encajaba en la escena del puente Copper Creek aquella mañana de octubre de 1999, pero pasarían décadas antes de que alguien entendiera cuán mal había estado todo desde el principio. Sarah Hamilton llevaba muerta menos de 8 horas cuando el cazador de ciervos Bill O'Brien tropezó con su cuerpo entre la hierba alta junto al viejo puente de madera. La neblina de la mañana aún se aferraba al arroyo de abajo, y las hojas otoñales formaban una alfombra de oro y carmesí que debería haber sido hermosa. En cambio, se convirtió en el telón de fondo del primer homicidio en el municipio de Millbrook en más de 30 años. Si sigues casos como este, asegúrate de estar suscrito, porque lo que ocurrió después revela cómo las investigaciones en pueblos pequeños pueden pasar por alto detalles cruciales que solo se vuelven evidentes con el tiempo. Sarah tenía 26 años, era maestra de jardín de infancia y se había mudado a Millbrook apenas 2 años antes para escapar de lo que ella llamaba el caos de Detroit. Vivía sola en una modesta casa de alquiler en Pine Street, a 3 cuadras de la escuela primaria, donde los niños adoraban su sonrisa paciente y sus creativas lecciones. Cada martes y jueves por la tarde, sin falta, se ponía sus Nike y hacía el mismo recorrido de 5 millas por las carreteras rurales que rodeaban el municipio. La ruta la llevaba junto a campos de maíz listos para la cosecha, graneros abandonados con techos hundidos y finalmente por el sendero de grava que conducía al puente Copper Creek. El 19 de octubre de 1999 comenzó como cualquier otro martes para Sarah. Había enseñado una lección sobre calabazas a sus 23 alumnos de jardín de infancia. Se quedó después de clases para corregir tareas y condujo a casa en su Honda Civic rojo mientras el sol comenzaba a ponerse. Su vecina, la señora Patricia Méndez, la vio llegar alrededor de las 5:30 p.m. y le saludó desde su porche. A las 6:15 p.m., según el reloj digital de su microondas, Sarah salió a correr. Llevaba su ropa habitual, mallas negras, una chaqueta cortavientos amarilla brillante y tiras reflectantes en sus zapatillas. La temperatura estaba bajando, pero había corrido en condiciones mucho peores. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Sarah no se presentó a trabajar a la mañana siguiente. El director Robert Fisher llamó a su casa 3 veces antes de conducir él mismo hasta Pine Street. Su Honda estaba estacionado en la entrada, la puerta de entrada estaba sin cerrar, y la casa no mostraba señales de lucha. Su bolso de trabajo estaba sobre la encimera de la cocina, los planes de clase esparcidos al lado, como si hubiera sido interrumpida a mitad de preparación. La cafetera estaba programada para hacer café a las 6 a.m., pero la jarra seguía vacía. Bill O'Brien había cazado en ese mismo tramo de bosque junto a Copper Creek durante 15 años. Conocía cada tronco caído, cada sendero de ciervos, cada lugar donde la luz matinal se filtraba justo de la manera correcta. Cuando vio un destello de tela amarilla entre los árboles, pensó que alguien había tirado basura cerca del puente. No fue hasta que se acercó que se dio cuenta de que la chaqueta amarilla todavía la llevaba puesta. Sarah yacía de lado en una depresión natural junto al arroyo, parcialmente oculta por un grupo de retoños de roble. Su cuerpo estaba colocado casi con cuidado, como si alguien hubiera querido ocultarlo, pero no se hubiera atrevido a hacerlo del todo. No había señales obvias de violencia a la distancia, ni sangre visible en su ropa
o en la hierba circundante. Sus zapatillas seguían atadas. Su llave de casa seguía sujeta con un imperdible al bolsillo de su chaqueta y sus manos estaban limpias. Por un momento, O'Brien pensó que podría haberse desplomado por agotamiento o una emergencia médica, pero cuando llamó su nombre y no obtuvo respuesta, supo que estaba viendo algo mucho peor que un accidente de entrenamiento. El sheriff Daniel Walsh se estaba preparando para jubilarse cuando llegó la llamada a las 7:43 a.m. A los 58 años, había pasado la mayor parte de su carrera poniendo multas de tráfico, mediando disputas vecinales y lidiando ocasionalmente con adolescentes borrachos. El crimen más grave que había investigado fue una serie de destrozos de buzones en 1997 que resultó ser obra de un aburrido niño de 12 años con un bate de béisbol. El homicidio era algo que ocurría en las ciudades, algo que leías en los periódicos o veías en la televisión. No se suponía que pasara en un lugar donde todos se conocían, donde la gente aún dejaba las puertas sin cerrar y los niños andaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. La escena del crimen en el puente Copper Creek desafió todo lo que Walsh creía saber sobre el trabajo policial. Llegó con sus dos ayudantes, Mike Torres y Jennifer Quinn, y se dio cuenta de inmediato de que todos estaban fuera de su alcance. El municipio no tenía fotógrafo forense, así que el ayudante Torres usó su cámara personal para documentar la escena. No tenían equipo forense más allá de bolsas de evidencia básicas y guantes de látex. El médico forense más cercano estaba a 60 millas, en Grand Rapids, y el laboratorio criminalístico estatal estaba saturado de casos de Detroit y otras ciudades importantes. El cuerpo de Sarah contaba una historia, pero estaba escrita en un idioma que ninguno de ellos podía leer por completo. No había heridas evidentes, ni signos de agresión sexual, ni marcas defensivas en sus manos o brazos. Su cortavientos estaba cerrado hasta el cuello. Su cabello seguía recogido en su habitual coleta, y su reloj digital seguía funcionando. La única lesión visible era un pequeño moretón en la sien izquierda, del tamaño de una moneda de 25 centavos, que podría haber sido causado por una caída o un golpe con un objeto contundente. El doctor Martin Hoffman, médico local que actuaba como forense, estimó que llevaba muerta entre 6 y 8 horas, según la temperatura corporal y el rigor mortis. La falta de evidencia obvia generaba más preguntas que respuestas. Si Sarah había sido atacada durante su carrera, ¿dónde estaba la lucha? El sendero de grava no mostraba signos de alteración, ni huellas ni grava desplazada que indicara una confrontación. Su ruta de carrera era bien conocida y predecible, lo que la convertía en un blanco fácil para alguien que conociera sus hábitos. Pero la ubicación aislada también significaba que no había testigos. La casa más cercana estaba a más de 1 milla y el puente no era visible desde ninguna carretera. La ayudante Quinn descubrió la primera pista potencial cuando examinó más detenidamente las zapatillas de Sarah. Incrustados en las suelas de ambas, había pequeños fragmentos de arcilla rojiza que no coincidían con el suelo cerca del arroyo. La arcilla era distintiva, casi de color naranja, y diferente a cualquier cosa que hubiera en la zona inmediata. Esto sugería que Sarah había estado en otro lugar antes de acabar en el puente. ¿Pero dónde? Las carreteras rurales alrededor de Millbrook eran en su mayoría de grava o asfalto, y las pocas de tierra eran arenosas, no arcillosas. La investigación se amplió para incluir entrevistas con todos los que pudieran haber visto a Sarah en su última carrera. El dependiente de gasolinera, Carlos Rivera, recordó haber visto a una mujer con chaqueta amarilla pasar corriendo alrededor de las
6:45 p.m., pero estaba demasiado ocupado con clientes para prestar atención. El granjero William Carvalho trabajaba en su campo a 1 milla del puente y oyó el motor de un coche poco después de las 7:00 p.m., pero no podía ver la carretera desde donde estaba y no le dio importancia. Estos fragmentos de memoria tendrían que servir como base para una investigación que ninguno de ellos estaba preparado para manejar. A medida que la noticia de la muerte de Sarah se extendía por Millbrook, el miedo comenzó a asentarse sobre la comunidad como la niebla matinal. Los padres empezaron a llevar a sus hijos a la escuela en coche, en lugar de dejarles ir caminando. Los corredores nocturnos abandonaron sus rutinas. La ferretería se quedó sin cerraduras de seguridad en 3 días. Todos tenían teorías sobre lo que había pasado, pero las teorías no eran pruebas, y pruebas era exactamente lo que el sheriff Walsh necesitaba desesperadamente encontrar. Tommy Rodríguez había vivido en los márgenes de la sociedad de Millbrook durante 3 años. Cuando Sarah Hamilton murió, y en un pueblo de 800 personas, todos sabían exactamente quién era. Alquilaba un garaje reconvertido detrás de la antigua tienda de repuestos de automóviles en Main Street. Pagaba su alquiler semanal de $30 en efectivo y sobrevivía gracias a trabajos ocasionales que nunca duraban más de unas pocas semanas. La gente hablaba de Tommy, como hablaba de los perros callejeros, con una mezcla de lástima y cansancio que lo mantenía siempre a distancia de cualquier cosa que se pareciera a la aceptación comunitaria. A los 29 años, Tommy tenía el aspecto curtido de alguien que había vivido más de lo que su edad sugería. Sus manos estaban permanentemente manchadas de aceite de motor y óxido. Su ropa olía a cigarrillos y cerveza barata, y sus ojos tenían esa energía inquieta que incomodaba a la gente en las filas de las tiendas y en los bancos de la iglesia. Había llegado a Millbrook desde algún lugar de Ohio o tal vez de Pensilvania, según la versión de su historia que se escuchara ese día. Lo que todos coincidían en afirmar era que Tommy Rodríguez era exactamente el tipo de persona que esperaban que estuviera involucrada cuando algo terrible sucedía en su tranquilo pueblo. El sheriff Walsh sintió la presión tácita de la comunidad antes de que alguien dijera una sola palabra. En los 3 días posteriores a la muerte de Sarah, recibió docenas de llamadas de vecinos que de repente recordaban haber visto a Tommy cerca del camino del arroyo, caminando por la ruta de trote o actuando de forma sospechosa en maneras que no podían articular claramente, pero sentían la obligación de informar. La señora Eleyanena Gallagher juró haber visto a Tommy observando a Sarah durante sus carreras vespertinas, aunque admitió, bajo interrogatorio, que no recordaba fechas ni horas específicas. El dueño de la gasolinera, Frank Bowl, mencionó que Tommy había hecho preguntas inusuales sobre los caminos que conducían al puente Copper Creek, aunque no pudo recordar con exactitud cuáles fueron esas preguntas. Cuando Walsh llevó a Tommy para interrogarlo el 23 de octubre, 4 días después de que se encontrara el cuerpo de Sarah, el interrogatorio reveló a un hombre a la defensiva, evasivo e incapaz de proporcionar una línea de tiempo coherente para la noche en cuestión. Tommy afirmó que había pasado el martes por la noche bebiendo solo en su apartamento garaje, viendo programas de televisión que no podía nombrar en una TV, que los vecinos confirmaron más tarde que no funcionaba bien. Dijo que se había acostado alrededor de las 9:00, pero admitió que a menudo perdía la noción del tiempo cuando bebía. Su historia cambiaba ligeramente cada vez que la contaba. Pequeñas inconsistencias que lo transformaron de una persona de interés en el principal sospechoso.
Sin embargo, la evidencia física se negaba a cooperar con la certeza de la comunidad. No se encontraron huellas dactilares de Tommy en la ropa o equipo de correr de Sarah. Sus zapatos, cuando fueron examinados por el Laboratorio Criminalístico Estatal, no contenían rastros de la distintiva arcilla rojiza encontrada en las zapatillas de Sarah. Un registro de su apartamento, garaje, no reveló nada más incriminatorio que botellas de cerveza vacías y facturas vencidas. Lo más perjudicial para el caso contra él fue que su tipo de sangre no coincidía con una pequeña muestra encontrada bajo la uña de Sarah, aunque la muestra estaba demasiado degradada para realizar pruebas más sofisticadas con la tecnología disponible en 1999. La ayudante Jennifer Quinn tenía dudas privadas sobre la culpabilidad de Tommy que no podía sacudirse, a pesar de la presión de sus colegas y de la comunidad para construir un caso sólido. Durante su entrevista con el empleador ocasional de Tommy, el contratista de construcción Pete Santoro, se enteró de que Tommy había estado trabajando en una demolición en Kalamazoo la semana antes de la muerte de Sarah. El capataz del sitio confirmó que Tommy había tenido acceso a vehículos de la empresa durante ese periodo, incluida una camioneta que fue devuelta con un desgaste inusual en los neumáticos y barro acumulado en los guardabarros. Pero cuando Quinn intentó conectar esta información con la línea de tiempo del asesinato de Sarah, los detalles se volvieron frustrantemente vagos. Con el paso de las semanas, la investigación sobre Tommy Rodríguez consumió los limitados recursos del departamento del sheriff, mientras producía cada vez menos resultados. La policía estatal ofreció ayuda, pero su participación requería trámites y procedimientos que el pequeño departamento de Walsh tenía dificultades para manejar con eficiencia. La evidencia se acumulaba esperando análisis de laboratorio. Los recuerdos de los testigos se volvían menos confiables con el tiempo y el miedo inicial de la comunidad empezó a transformarse en una impaciencia frustrada por un arresto que restaurara su sensación de seguridad y orden. La detective Patricia Moore llegó a Millbrook 18 meses después del asesinato de Sarah Hamilton, asignada por la policía estatal para revisar casos sin resolver en condados rurales de Michigan. Tenía 34 años, era metódica por naturaleza y había pasado 5 años trabajando en homicidios en Detroit antes de solicitar un traslado a asignaciones menos urbanas. Lo que encontró en el expediente del caso Hamilton fue un ejemplo de libro de texto de cómo las buenas intenciones y los recursos limitados podían descarrilar una investigación de homicidio antes de que realmente comenzara. La sala de evidencias en el sótano del edificio del municipio de Millbrook era más un armario de almacenamiento que una instalación forense. Las cajas de cartón etiquetadas con el nombre de Sarah contenían objetos que habían sido recogidos pero nunca procesados adecuadamente. Muestras de suelo que se habían secado y agrietado. Fotografías que se habían desteñido por un almacenamiento inadecuado y declaraciones de testigos que planteaban más preguntas que respuestas. Moore pasó su primera semana simplemente catalogando lo que había, creando un inventario que revelaba cuántos pasos cruciales de la investigación se habían omitido o ejecutado de forma inadecuada. La reinvestigación comenzó con la arcilla rojiza encontrada en las zapatillas de Sarah, una evidencia que había sido mencionada pero nunca investigada a fondo. Moore organizó un análisis geológico que identificó la arcilla como rica en óxido de hierro, consistente con depósitos encontrados cerca de antiguas operaciones mineras. La coincidencia más cercana
Estaba en un área a 15 millas al noreste de Millbrook, donde la minería de cobre había cesado en la década de 1940 y había dejado patrones de suelo distintivos. Pero cuando Moore visitó el lugar, no encontró ninguna conexión clara con Sarah Hamilton, ni ninguna razón obvia por la que ella hubiera estado en ese sitio remoto. Tommy Rodríguez había sido liberado después de 6 meses de interrogatorios intermitentes, su estatus cambiando de sospechoso a persona de interés y luego a alguien que simplemente no podía ser eliminado ni confirmado. Para cuando Moore asumió el caso, Tommy ya se había marchado de Millbrook sin dejar dirección ni rastro de a dónde pudo haber ido. Rastrearlo se convirtió en otro callejón sin salida, en una investigación llena de pistas prometedoras que no llevaban a nada concluyente. La relación de la familia Hamilton con la investigación se había deteriorado a medida que pasaban los meses sin respuestas. Los padres de Sarah, Margaret y Robert Hamilton habían conducido desde su casa en Ann Arbor cada pocas semanas durante el primer año, reuniéndose con el sheriff Walsh y presionando por actualizaciones cada vez más decepcionantes. Margaret Hamilton era una bibliotecaria jubilada con instinto investigador para el detalle y la organización, cualidades que al principio la convirtieron en una aliada valiosa en la investigación, pero que con el tiempo la transformaron en lo que algunos oficiales consideraban en privado un obstáculo difícil para su trabajo. Margaret había creado su propio expediente, completo con líneas de tiempo, mapas y copias de cada documento que podía obtener mediante canales oficiales y solicitudes persistentes. Se mantenía en contacto regular con expertos forenses, investigadores privados y policías retirados, buscando opiniones y consejos que a menudo contradecían el trabajo que realizaban las autoridades locales. Sus teorías sobre el caso se volvieron más elaboradas y urgentes con el tiempo, alimentadas por libros de crímenes reales, programas de televisión y foros en Internet que prometían soluciones a misterios que los investigadores profesionales no podían resolver. La detective Moore se encontraba atrapada entre la lealtad institucional y el creciente respeto por la dedicación de Margaret Hamilton. La investigación amateur de la mujer mayor había descubierto detalles que la investigación oficial había pasado por alto. Sarah había recibido varias llamadas telefónicas colgadas en las semanas previas a su muerte, llamadas que nunca fueron rastreadas ni investigadas. Una cámara de seguridad de una tienda había grabado un vehículo que coincidía con la descripción de uno visto cerca de la ruta de trote, pero la cinta había sido reutilizada antes de que alguien pensara en conservarla como evidencia. Estas omisiones no fueron el resultado de incompetencia, sino de inexperiencia, trabajo policial de un pueblo pequeño enfrentándose a un crimen de nivel urbano. Después de 2 años revisando evidencia, entrevistando testigos y siguiendo pistas que finalmente no llevaban a ninguna parte, Moore aceptó un ascenso que la llevó a Grand Rapids, con una carga de casos que ofrecía más esperanza de resolución. Su informe final sobre el caso de asesinato de Hamilton concluyó que, aunque quedaban varias vías prometedoras sin explorar, la evidencia disponible no era suficiente para presentar cargos contra ningún sospechoso. El caso fue designado oficialmente como frío, aunque Moore conservó copias de documentos clave en sus archivos personales, junto con una promesa a Margaret Hamilton de que seguiría pensando en la muerte de Sarah, incluso si no podía continuar trabajando activamente en ella. Margaret Hamilton siempre había sido metódica. Durante sus 30 años como bibliotecaria de investigación
en la Universidad de Michigan, se había ganado una reputación por encontrar respuestas que otros no podían localizar, por conectar piezas de información aparentemente no relacionadas en patrones coherentes que resolvían complejas preguntas de referencia. Estas habilidades, que le habían servido bien en la investigación académica, se convirtieron tanto en su salvación como en su tormento en los años posteriores a la muerte de su hija. La mesa del comedor en la casa de los Hamilton, en Maple Street, se convirtió en el centro de operaciones de Margaret, cubierta de carpetas manila, copias de informes policiales, mapas marcados con alfileres de colores y correspondencia con docenas de funcionarios de las fuerzas del orden, expertos forenses e investigadores privados. Cada pista, por débil que fuera, recibía toda su atención. Cada teoría, por descabellada que pareciera, era investigada y documentada con la misma precisión que antes aplicaba para localizar documentos históricos raros para estudiantes de posgrado. En 2003, 4 años después del asesinato de Sarah, Margaret contrató al investigador privado Daniel Murphy, un exdetective de la policía de Detroit, especializado en casos sin resolver. La investigación de Murphy costó a los Hamilton $12,000 durante 6 meses y produjo un informe exhaustivo que llegó a la misma conclusión que todas las investigaciones oficiales: pruebas insuficientes para identificar al asesino de Sarah. Pero el trabajo de Murphy también validó la intuición de Margaret de que se habían pasado por alto detalles cruciales en la investigación inicial, dándole la confirmación que necesitaba para continuar con su propia investigación. La revolución tecnológica de principios de los 2000 abrió nuevas vías para la obsesión de Margaret. Aprendió a navegar bases de datos en línea, se unió a foros dedicados a crímenes sin resolver y mantuvo correspondencia con familias de otras víctimas de asesinato en todo el país. Sus habilidades informáticas, desarrolladas por necesidad más que por interés, le permitieron acceder a archivos de periódicos, registros judiciales y sitios web de departamentos de policía que antes no estaban disponibles para civiles. Creó hojas de cálculo detalladas para rastrear crímenes similares en los condados vecinos, buscando patrones que pudieran conectar la muerte de Sarah con otros casos sin resolver. La relación de Margaret con las autoridades locales se fue volviendo cada vez más tensa a medida que su investigación se expandía más allá de su zona de confort. Enviaba regularmente al sheriff Walsh y a sus sucesores paquetes de información sobre técnicas forenses, estrategias investigativas y casos similares de otras jurisdicciones. Sus sugerencias siempre eran corteses y bien documentadas, pero llevaban implícita una crítica a la investigación original que hacía cada vez más difícil mantener la cooperación oficial. Cuando la detective Moore dejó el caso en 2002, Margaret perdió su contacto más comprensivo dentro del sistema, quedando en gran medida sola en su trabajo. El desgaste psicológico de su investigación de una década era evidente para todos, excepto para la propia Margaret. Su matrimonio con Robert había sobrevivido a la muerte de Sarah, pero sufría bajo el peso de la necesidad absorbente de Margaret de obtener respuestas. Los amigos dejaron de llamar, las invitaciones sociales eran rechazadas y las reuniones familiares se volvían incómodas cuando inevitablemente las conversaciones giraban hacia el caso de Sarah y las últimas teorías de Margaret sobre lo que podría haber pasado. Se había transformado de una madre en duelo en algo más complejo y decidido, alguien cuyo amor por su hija había evolucionado hasta convertirse en una búsqueda implacable que definía
cada aspecto de su existencia. En 2009, 10 años después de la muerte de Sarah, Margaret contactó a la doctora Jennifer Costa, una genealogista forense que había comenzado a usar el análisis de ADN combinado con investigación genealógica para resolver casos fríos. La doctora Costa se sintió intrigada por el caso Hamilton, en particular por la pequeña muestra de ADN que se había recuperado de debajo de la uña de Sarah, pero que nunca había producido una coincidencia en bases de datos tradicionales. Costa explicó que los avances en el análisis de ADN podrían eventualmente permitir desarrollar un perfil más completo a partir de la muestra degradada. Aunque la tecnología aún no estaba lista, la correspondencia de Margaret con la doctora Costa se convirtió en un salvavidas durante el periodo más oscuro de su investigación. Costa comprendía los aspectos técnicos de la ciencia forense de una manera que complementaba las habilidades de investigación de Margaret, y su asociación representó la primera vez en años que Margaret sintió que trabajaba con alguien que compartía su determinación de encontrar respuestas. Analizaron el caso regularmente, examinando la evidencia desde nuevos ángulos y esperando avances tecnológicos que pudieran finalmente abrir el caso. Las cajas de cartón que contenían las pruebas de Sarah Hamilton habían sido trasladadas 3 veces en 20 años, del sótano del municipio de Millbrook a un almacén del condado y luego a un depósito con control climático cuando las preocupaciones sobre la degradación de las pruebas finalmente impulsaron mejoras en los sistemas de almacenamiento de casos fríos de la región. Para 2019, las cajas formaban parte de una iniciativa más amplia de la Policía Estatal de Michigan para revisar casos sin resolver, utilizando técnicas avanzadas de análisis de ADN que no existían cuando se investigaron originalmente los crímenes. La doctora Jennifer Costa había trabajado con agencias policiales de todo el Medio Oeste durante 5 años, cuando el expediente del caso Hamilton llegó a su escritorio como parte del programa estatal de revisión de casos fríos. La muestra de evidencia que había frustrado a los investigadores durante 2 décadas era más pequeña que un grano de arroz, extraída de células encontradas debajo de la uña anular izquierda de Sarah y conservada en una solución que se había degradado parcialmente con el tiempo. Los análisis anteriores solo habían podido determinar que el ADN pertenecía a un hombre que no era Sarah Hamilton, información que había descartado a algunos sospechosos, pero no había proporcionado una identificación positiva. Los avances en la extracción y análisis de ADN habían revolucionado la ciencia forense de maneras que parecían casi milagrosas en comparación con las capacidades disponibles en 1999. Las técnicas para amplificar muestras diminutas, separar perfiles de ADN mezclados y analizar material genético degradado habían mejorado drásticamente, impulsadas en gran parte por las demandas de las investigaciones de terrorismo y la identificación de bajas militares. Lo que había sido imposible 20 años antes ahora era trabajo rutinario para los laboratorios forenses equipados con la última tecnología. El análisis mejorado de la muestra de evidencia de Sarah, realizado en el Laboratorio Forense de la Policía Estatal de Michigan en Grand Rapids, produjo un perfil de ADN parcial con suficientes marcadores como para identificar potencialmente a un sospechoso si se encontraba una coincidencia. El perfil se comparó de inmediato con el sistema combinado de índice de ADN del FBI, que contenía perfiles genéticos de delincuentes condenados, arrestados y evidencias de crímenes sin resolver en todo el país. La búsqueda no produjo coincidencias, un resultado decepcionante pero no inesperado, dado que muchos criminales
nunca habían sido arrestados o condenados. En la era moderna de la recolección de ADN, la doctora Costa abordó el caso Hamilton con una estrategia diferente desarrollada solo en los últimos años y que ya había dado resultados espectaculares en varios casos fríos de alto perfil. En lugar de confiar únicamente en bases de datos criminales, la genealogía genética utilizaba bases de datos públicas que contenían información genética subida por personas que investigaban la historia de su familia. Estas bases de datos contienen millones de perfiles de ciudadanos comunes que habían enviado muestras de ADN a empresas como 23andMe y Ancestry DNA, creando un recurso sin precedentes para identificar a individuos a través de sus relaciones familiares. El proceso era minuciosamente complejo. Costa subió el perfil parcial de ADN de la evidencia de Sarah a GetMatch, una base de datos pública que permitía a las fuerzas del orden buscar familiares genéticos de sospechosos desconocidos. La búsqueda inicial produjo cientos de coincidencias potenciales, desde parientes cercanos hasta primos lejanos, separados por varias generaciones. Cada coincidencia tenía que ser investigada con métodos genealógicos tradicionales, construyendo árboles familiares que rastrearan las relaciones genéticas a través de múltiples generaciones para identificar ancestros comunes. Costa pasó meses construyendo elaborados árboles familiares para las coincidencias genéticas más prometedoras, utilizando registros censales, certificados de nacimiento, licencias de matrimonio y obituarios para trazar relaciones familiares extendidas. El trabajo era tedioso y a menudo frustrante, lo que la obligaba a convertirse en experta en técnicas de investigación genealógica que complementaban su formación científica. Buscaba un patrón que señalara a una persona específica que pudiera haber estado en Michigan en octubre de 1999 y hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con Sarah Hamilton. El gran avance llegó en marzo de 2019, cuando el análisis de Costa de una coincidencia genética particularmente fuerte la llevó a una línea familiar que incluía a varios hombres de la edad adecuada que habían vivido o trabajado en la región de los Grandes Lagos durante finales de la década de 1990. Un nombre destacó en la investigación genealógica: Kevin Fraser, un ajustador de seguros de 47 años de Cleveland, Ohio, cuyo trabajo había requerido viajes extensos por todo el Medio Oeste durante el periodo en que Sarah fue asesinada. La investigación preliminar de Costa reveló que Fraser no tenía antecedentes penales y parecía ser un ciudadano modelo, lo que lo convertía en un sospechoso poco probable, pero en alguien que merecía más investigación. Si sigues casos en los que la ciencia de vanguardia finalmente da respuestas que las familias han esperado durante décadas, querrás seguir con nosotros, porque esta investigación estaba a punto de tomar un giro que nadie en Millbrook podría haber previsto. La conexión entre Kevin Fraser y el asesinato de Sarah Hamilton estaba a punto de demostrar cómo un solo momento de violencia podía permanecer oculto durante 20 años, protegido por nada más que la ausencia de la tecnología adecuada y la suposición de que los asesinos siempre parecen ser del tipo de personas que esperamos que sean. La investigación genealógica que finalmente resolvería el asesinato de Sarah Hamilton comenzó con una coincidencia genética tan lejana que la mayoría de los investigadores la habrían descartado como irrelevante. La doctora Jennifer Costa se encontró trabajando con una conexión de ADN que indicaba que el sospechoso desconocido compartía una tataratatarabuela con alguien en la base de datos pública, una relación tan remota que requirió rastrear líneas familiares
hasta principios del siglo XIX para encontrar al ancestro común. Pero Costa había aprendido que en la genealogía genética, incluso las conexiones más débiles podían llevar a identificaciones clave cuando se perseguían con paciencia metódica. Trabajando desde su oficina en casa en Ann Arbor, Costa transformó su dormitorio de invitados en una sala de guerra genealógica que recordaba al centro de mando del comedor de Margaret Hamilton por su atención obsesiva al detalle. Pizarras blancas cubrían 3 paredes, llenas de árboles genealógicos dibujados a mano que se extendían por generaciones como diagramas botánicos de relaciones humanas. Cada posible sospechoso estaba marcado con un color diferente, creando una representación visual de posibilidades genéticas que se volvía más compleja con cada semana de investigación. La coincidencia genética inicial había llevado a Costa a la línea familiar Morrison, inmigrantes escoceses que se habían asentado en Ohio en la década de 1840 y cuyos descendientes se habían extendido por todo el Medio Oeste durante el siglo y medio siguiente. Los registros censales de 1900 mostraban 17 familias Morrison viviendo en Ohio, Michigan e Indiana, cada una representando una rama potencial que podría haber producido al asesino de Sarah. Costa investigó metódicamente cada rama familiar, utilizando certificados de nacimiento, registros de matrimonio, documentos de servicio militar y obituarios para rastrear el movimiento de los descendientes de los Morrison a lo largo de varias generaciones. El avance se produjo cuando Costa descubrió que una rama de la familia Morrison había cambiado su apellido en 1923, cuando el patriarca James Morrison adoptó legalmente el apellido de soltera de su esposa, Fraser, después de heredar la pequeña empresa manufacturera de la familia de ella. Este detalle histórico, aparentemente menor, había creado un punto ciego genealógico que ocultó la conexión de la familia Fraser con la línea genética Morrison, haciéndola casi invisible para las búsquedas tradicionales en bases de datos que dependían de la coincidencia de apellidos. La investigación sobre la familia Fraser reveló a 3 hombres de la edad adecuada que podían coincidir con el perfil de ADN de la uña de Sarah. Robert Fraser, un trabajador automotriz jubilado que vivía en Detroit. Michael Fraser, un supervisor de construcción de Grand Rapids. Y Kevin Fraser, un perito de seguros con sede en Cleveland, cuyo trabajo requería viajar extensamente por toda la región de los Grandes Lagos. Las verificaciones iniciales de antecedentes de Costa revelaron que Robert Fraser había estado hospitalizado para una cirugía en octubre de 1999, eliminándolo como sospechoso. Michael Fraser tenía registros laborales sólidos que demostraban que había estado trabajando en un proyecto de construcción en Florida durante las semanas alrededor del asesinato de Sarah. Kevin Fraser, sin embargo, presentó un panorama más complejo. Sus registros laborales con Midwest Mutual Insurance mostraban un patrón de viajes que lo había llevado por Ohio, Michigan, Indiana y Wisconsin a finales de los 90, investigando reclamos por accidentes automovilísticos, daños a la propiedad y casos de lesiones personales. Su trabajo requería visitar escenas de accidentes, entrevistar testigos y evaluar daños en lugares remotos, trabajando a menudo solo y con horarios flexibles que dificultaban establecer su paradero exacto en fechas específicas. La investigación de Costa sobre los antecedentes de Kevin Fraser reveló lo que parecía ser una vida ejemplar. Estaba casado con la misma mujer, Linda Fraser, desde hacía 18 años. Tenían 2 hijos adolescentes y vivían en una modesta casa suburbana en Lakewood, Ohio. Kevin era activo en su iglesia,
entrenaba fútbol infantil y no tenía antecedentes penales más allá de una multa por exceso de velocidad en 1997. Sus vecinos lo describían como tranquilo, confiable y servicial, el tipo de persona que paleaba la entrada de los vecinos ancianos sin que se lo pidieran y que nunca se quejaba si le devolvían herramientas rotas. Los registros de la compañía de seguros para octubre de 1999 aportaron el detalle que elevó a Kevin Fraser de una curiosidad genealógica a un sospechoso serio. Durante la semana del asesinato de Sarah Hamilton, Kevin había sido asignado para investigar 3 reclamos en el sur de Michigan: un incendio en un granero cerca de Kalamazoo, un accidente múltiple cerca de Battle Creek y un caso de lesiones personales en un pequeño pueblo llamado Millbrook. La investigación de Millbrook involucraba una reclamación por una caída en el supermercado local, un caso rutinario que habría requerido que Kevin entrevistara testigos, fotografiara la escena y evaluara la validez del reclamo. Las manos de Costa temblaban mientras imprimía la agenda de Kevin Fraser para el 19 de octubre de 1999. Según los registros de despacho de la compañía de seguros, Kevin había sido programado para realizar entrevistas en Millbrook el martes por la noche, comenzando a las 7:00 p.m. Sarah Hamilton había salido a correr a las 6:15 p.m. y nunca regresó a casa. La vigilancia de Kevin Fraser comenzó en una mañana húmeda de jueves en junio de 2019, dirigida por la detective Lisa Rodríguez del Departamento de Policía de Cleveland, en coordinación con los investigadores de la Policía Estatal de Michigan, que habían asumido el caso Hamilton. Rodríguez había pasado 15 años trabajando en narcóticos encubiertos antes de pasar a investigaciones de casos fríos, y entendía el delicado equilibrio que se necesitaba al investigar sospechosos que habían llevado vidas normales durante décadas, mientras posiblemente ocultaban secretos inimaginables. La rutina diaria de Fraser reflejaba la previsibilidad suburbana que lo había hecho invisible como sospechoso durante 20 años. Salía de su casa en Lakewood cada mañana a las 7:45 a.m., conduciendo un Honda Accord plateado hacia la oficina de Midwest Mutual Insurance en el centro de Cleveland. Sus almuerzos los pasaba en la misma cafetería, a 3 calles de su oficina, donde pedía el mismo sándwich de pavo y leía publicaciones de la industria de seguros mientras comía solo en una mesa de esquina. Salía del trabajo puntualmente a las 5:30 p.m. y llegaba a casa a las 6:15 p.m., a menos que su agenda requiriera citas vespertinas con reclamantes. La comparación de ADN que eliminaría a Kevin Fraser como sospechoso o lo convertiría en el principal sospechoso del asesinato de Sarah Hamilton requería una muestra de su material genético obtenida sin su conocimiento ni consentimiento, en un proceso que rozaba los límites de la vigilancia legal. La detective Rodríguez pasó 3 semanas documentando los hábitos de Fraser, buscando oportunidades para recoger objetos desechados que pudieran contener su ADN. El avance se produjo cuando Fraser visitó un Starbucks cerca de su oficina y dejó una taza de café de la que había estado bebiendo por más de 1 hora, asegurando que su saliva estaría presente en el borde. El análisis de laboratorio de la muestra de ADN de Fraser tardó 6 días, durante los cuales Costa continuó su investigación genealógica, mientras Rodríguez mantenía una vigilancia distante sobre un hombre que podría ser un asesino o una víctima inocente de una coincidencia genética. Cuando los resultados llegaron por correo electrónico cifrado una tarde de martes, Costa los leyó 2 veces antes de llamar a la detective Rodríguez con la confirmación que lo cambiaría todo. El ADN de la taza de café de Kevin Fraser coincidía perfectamente
con el material genético encontrado bajo la uña de Sarah Hamilton 20 años antes. La transformación de Kevin Fraser de perito de seguros a sospechoso de asesinato obligó a los investigadores a reconciliar dos realidades aparentemente incompatibles. El Kevin Fraser, que entrenaba fútbol y asistía a la iglesia los domingos, era la misma persona cuyo ADN lo vinculaba con el brutal asesinato de una maestra de jardín de infancia en un pueblo que él afirmaba recordar haber visitado solo una vez para una investigación rutinaria de seguros que supuestamente había durado menos de 2 horas. Esta disonancia cognitiva desafiaría cada suposición sobre la naturaleza de la violencia y la apariencia de los asesinos que los investigadores habían desarrollado durante décadas de trabajo policial. La vigilancia ampliada reveló detalles sobre la personalidad de Fraser que adquirieron un significado siniestro una vez establecida su conexión con el asesinato de Sarah. Los vecinos lo describían como intensamente reservado, alguien que mantenía relaciones amistosas, pero superficiales, que nunca se convertían en una verdadera intimidad. Su esposa, Linda, admitió más tarde que Kevin siempre había sido reservado respecto a sus viajes de trabajo, proporcionando detalles mínimos sobre a dónde iba o qué haría durante los encargos fuera de la ciudad. Ella había atribuido esta reticencia a la discreción profesional, más que a un ocultamiento deliberado. Los registros de la compañía de seguros sobre el viaje de Fraser a Michigan en octubre de 1999 revelaron discrepancias que habían pasado inadvertidas durante 2 décadas. Fraser había reclamado 4 horas extra por su investigación en Millbrook, facturando trabajo que supuestamente continuó hasta las 11 p.m. del 19 de octubre. Sin embargo, el dueño del supermercado que debía entrevistar había cerrado la tienda a las 6:00 p.m. ese día y había dicho a los investigadores en 1999 que ningún perito de seguros lo había contactado por el reclamo de la caída. Fraser había presentado un informe en el que afirmaba haber realizado entrevistas extensas y examinado el lugar, pero la investigación aparentemente nunca tuvo lugar. Los registros de hotel mostraban que Fraser se había registrado en un motel en Kalamazoo el 18 de octubre y no había salido hasta el 20 de octubre, lo que le daba 2 días completos en la zona sin actividades documentadas ni paradero confirmado. El recepcionista del motel de 1999 había fallecido hacía tiempo y las grabaciones de seguridad de esa época habían sido recicladas décadas antes. Los informes de gastos de Fraser reclamaban comidas y compras de gasolina que lo situaban en varios lugares del sur de Michigan, pero los recibos de hace 20 años eran imposibles de verificar y los negocios donde supuestamente había comprado habían cambiado de dueño varias veces. El perfil psicológico que surgió de la investigación sugería a un hombre que había logrado compartimentar su vida, manteniendo una apariencia de normalidad mientras ocultaba aspectos de su personalidad que su familia y colegas nunca sospecharon. Sus evaluaciones laborales en la compañía de seguros elogiaban constantemente su atención al detalle, su fiabilidad y su capacidad para trabajar de forma independiente, cualidades que lo habían convertido en un investigador eficaz y que también le habían proporcionado la cobertura perfecta para actividades que no tenían nada que ver con reclamaciones de seguros. El informe final de vigilancia de la detective Rodríguez señaló que Fraser parecía estar bajo un estrés creciente a medida que avanzaba la investigación, aunque no mostraba signos evidentes de saber que lo estaban observando. Había comenzado a tomar descansos de almuerzo más largos, pasando tiempo caminando solo por los parques del centro de Cleveland,
con una expresión que Rodríguez describió como atormentada. Sus conversaciones con colegas se habían vuelto más breves y cortantes, y su esposa había comentado a una vecina que Kevin parecía preocupado y que había tenido problemas para dormir. El arresto de Kevin Frazier tuvo lugar un miércoles por la mañana, a las 6:47 a.m., mientras cargaba su maletín en su Honda Accord en la entrada de su casa en Lakewood. La detective Lisa Rodríguez había coordinado la hora con los horarios escolares para minimizar el trauma para los hijos adolescentes de Frazier, pero no había manera de proteger a Linda Frazier de ver a su esposo de 21 años esposado y conducido por agentes de policía que le leyeron sus derechos con voces que se extendieron por el vecindario suburbano como una sentencia de muerte. La respuesta inicial de Frazier al arresto fue una compostura que inquietó a los investigadores experimentados, quienes habían esperado negaciones o un colapso emocional. Escuchó los cargos en su contra con la misma atención profesional que una vez había dedicado a los reclamos de seguros, haciendo preguntas aclaratorias sobre la evidencia y el proceso legal con un desapego que parecía inapropiado para alguien que enfrentaba cadena perpetua. No fue sino hasta que la puerta de la sala de interrogatorios se cerró tras él en el departamento de policía de Cleveland, que la máscara que había llevado durante 2 décadas comenzó finalmente a resquebrajarse. La confesión llegó en fragmentos a lo largo de 3 días de interrogatorio, cada revelación más devastadora que la anterior. Al principio, Frazier mantuvo su inocencia, alegando que nunca había oído hablar de Sarah Hamilton y que no tenía memoria de haber estado en Millbrook el 19 de octubre de 1999. Cuando se le presentó la evidencia de ADN, pasó a sugerir que la muestra había sido contaminada o que tal vez había encontrado a Sarah sin saberlo en algún momento de su viaje a Michigan. Pero cuando los investigadores le mostraron los registros de la compañía de seguros, que documentaban sus informes falsificados y el tiempo no justificado, las defensas cuidadosamente construidas de Frazier finalmente colapsaron. La verdad que surgió fue más perturbadora de lo que nadie había imaginado. Frazier admitió que había inventado la investigación del caso de la caída en el supermercado como una excusa para pasar más tiempo en el área de Millbrook, atraído por lo que describió como un impulso inexplicable de experimentar el aislamiento y la vulnerabilidad de las carreteras rurales de Michigan. Había estado conduciendo sin rumbo por el campo cuando se encontró con Sarah Hamilton corriendo sola por el sendero de grava que conducía al puente Copper Creek. Lo que sucedió después, según la confesión de Frazier, fue un crimen de oportunidad que transformó un paseo nocturno en un asesinato que lo había perseguido durante 20 años. Su descripción del ataque fue clínicamente detallada, pronunciada con el mismo tono medido que alguna vez había usado para describir daños a la propiedad y reclamos por lesiones personales. Detalló que detuvo su coche de alquiler cerca del puente y se acercó a Sarah con el pretexto de pedirle direcciones. Cuando ella intentó continuar su carrera, él la agarró del brazo, provocando una breve lucha que terminó cuando Sarah cayó y se golpeó la cabeza contra una roca cerca de la orilla del arroyo. Frazier afirmó que solo había intentado obligarla a entrar en su coche, pero que la resistencia de Sarah y el lugar aislado habían hecho que el encuentro escalara a algo que insistió nunca haber planeado. La confesión reveló la mente metódica de alguien que entendía los procedimientos de investigación y había usado ese conocimiento para encubrir sus huellas. Frazier
Movió el cuerpo de Sarah hasta la posición en la que finalmente fue encontrado. Limpió el área inmediata de evidencia obvia y lanzó la roca que causó su lesión fatal al arroyo, donde nunca sería recuperada. Se cambió de ropa en su habitación de motel, quemó las prendas que había usado durante el ataque y creó documentación falsa para respaldar su cronología inventada. Lo más escalofriante fue que volvió a su vida normal en cuestión de horas tras cometer el asesinato, llamando a su esposa desde el motel para hablar de las actividades escolares de sus hijos sin rastro alguno de emoción en su voz. La evaluación psicológica, realizada durante su confesión, dibujó el retrato de alguien que había compartimentado sus impulsos violentos tan eficazmente que incluso él luchaba por reconciliar la persona en la que se había convertido con la persona que había matado a Sarah Hamilton. La doctora Patricia Hoffman, la psiquiatra forense que entrevistó a Fraser, señaló que mostraba signos de genuino remordimiento por la muerte de Sarah, al mismo tiempo que expresaba orgullo por su capacidad para evitar ser detectado durante 2 décadas. Esta contradicción, concluyó, reflejaba un trastorno de personalidad que le permitía funcionar normalmente en sociedad mientras albergaba impulsos que la mayoría de las personas no podrían imaginar actuar. La noticia del arresto de Fraser sacudió tanto a Lakewood como a Millbrook, comunidades que tuvieron que enfrentar la realidad de que un asesino había vivido entre ellos sin ser detectado durante más de 20 años. En Lakewood, los vecinos luchaban por reconciliar sus recuerdos del hombre servicial que paleaba entradas de casas con el confeso que había descrito el asesinato de Sarah Hamilton con un detalle carente de emoción. La sala del tribunal del condado de Allegan estaba llena la mañana de la audiencia de sentencia de Kevin Fraser, creando una atmósfera de catarsis colectiva que había estado gestándose durante más de 2 décadas. Margaret Hamilton se sentó en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía, flanqueada por su esposo, Robert, y su hijo sobreviviente, Michael, frente al hombre cuya confesión finalmente había dado respuestas a las preguntas que habían consumido su vida desde 1999. A los 73 años, Margaret parecía más pequeña y frágil que en sus años de investigación incansable, pero sus ojos mantenían la mirada aguda de alguien que había esperado 22 años para presenciar justicia para su hija. La detective Patricia Moore había regresado a Millbrook para la audiencia, viajando desde Grand Rapids, donde ahora supervisaba la unidad de casos fríos de la Policía Estatal de Michigan. Su presencia en la sala representaba la culminación simbólica de una investigación que se había visto obligada a abandonar años antes, cuando los recursos limitados y la tecnología forense primitiva hacían que el asesinato de Sarah Hamilton pareciera irresoluble. El testimonio de Moore durante la audiencia ofreció un relato detallado de los desafíos investigativos que habían permitido a Fraser eludir la detección durante tanto tiempo, destacando cómo los avances en el análisis de ADN y la investigación genealógica finalmente habían hecho posible la justicia. La audiencia de sentencia de Fraser reveló el impacto emocional completo de un asesinato que había afectado a muchas más vidas de las que cualquiera había imaginado en su momento. Las declaraciones de impacto de las víctimas pintaron el retrato de una comunidad que nunca se había recuperado del todo de la muerte de Sarah, padres que habían restringido la libertad de sus hijos, corredores vespertinos que habían abandonado sus rutinas y una pérdida de inocencia que había perdurado durante más de 2 décadas. El director Robert Fisher, ahora retirado,
Habló sobre el aula vacía que nunca volvió a sentirse completa en todos los años desde la muerte de Sarah, y sobre los estudiantes que aún preguntaban por la maestra que los había querido y luego desapareció. Las declaraciones de la familia Hamilton fueron el núcleo emocional de la audiencia, ofreciendo una ventana a la devastación psicológica que se extiende mucho más allá de la víctima directa de un crimen violento. Robert Hamilton, con una voz debilitada por la edad y el dolor, describió 22 años de preguntarse si el asesino de su hija había sido alguien con quien se había cruzado en supermercados o gasolineras, alguien que podría haber estado llevando una vida normal mientras su familia permanecía congelada en un momento de pérdida incomprensible. Michael Hamilton habló de crecer bajo la sombra del asesinato de su hermana, viendo cómo su madre se transformaba de una madre en duelo en una investigadora obsesionada cuya búsqueda de respuestas había consumido la capacidad de la familia para sanar. La declaración de Margaret Hamilton fue la culminación de más de 2 décadas de dolor, frustración y determinación que habían definido su existencia desde la mañana en que supo de la muerte de Sarah. De pie frente al hombre que había matado a su hija, Margaret no habló de venganza ni de odio, sino del agotamiento que provoca cargar con preguntas sin respuesta durante 22 años. Agradeció a la doctora Jennifer Costa y a los investigadores cuyo trabajo finalmente le había brindado la verdad que buscaba, y expresó su esperanza de que otras familias con asesinatos sin resolver encontraran una resolución similar gracias a los avances en la ciencia forense. La declaración de Fraser ante el tribunal fue breve y cuidadosamente preparada, expresando remordimiento por la muerte de Sarah y reconociendo el dolor que sus acciones habían causado a múltiples familias. No ofreció excusas por su comportamiento, ni intentó minimizar su responsabilidad por un crimen que había destrozado vidas en 2 estados. La petición de clemencia de su abogado, basada en la cooperación de Fraser con los investigadores y en su falta de antecedentes penales, fue recibida con un silencio escéptico por parte de una sala llena de personas que habían esperado décadas para este momento. Las palabras del juez William Thompson durante la sentencia reflejaron la naturaleza única de un caso que había abarcado revoluciones tecnológicas, cambios generacionales y la evolución de la ciencia forense, desde una recolección de pruebas primitiva hasta un análisis de ADN sofisticado. Señaló que los 22 años de libertad de Fraser, después de cometer el asesinato, representaban una forma de robo que iba mucho más allá de la vida de Sarah Hamilton. Robar la tranquilidad a toda una comunidad y condenar a la familia Hamilton a décadas de incertidumbre y dolor. La cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional que el juez Thompson impuso a Kevin Fraser, trajo una conclusión legal al caso de Sarah Hamilton, pero la resolución emocional tardaría mucho más en llegar para todos los afectados por su asesinato. Cuando la sala se vació después de la audiencia, Margaret Hamilton se detuvo para hablar con la doctora Costa y la detective Moore, 3 mujeres cuyas vidas habían estado unidas por un compromiso con la verdad frente a obstáculos aparentemente imposibles. La historia del asesinato de Sarah Hamilton y su eventual resolución gracias a la ciencia forense de vanguardia ofrece esperanza a las familias con casos sin resolver, al tiempo que sirve como recordatorio de la paciencia y la persistencia necesarias para lograr justicia en un sistema imperfecto.